Ok. Entonces, share. Muy bien. Entonces, primero que nada, hay que saber que el propósito del Lexio es esto. Primero, aprender a encontrar las lecturas de la misa en la Biblia. Y segundo, que pongamos atención. Ay, perdón. Que pongamos atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Y tercero, buscar maneras de ponerla en práctica. Cuando nosotros vamos a misa, Dios nos encuentra de dos maneras. Nos encuentra a través de su palabra y nos encuentra a través del sacramento. En su palabra, pues Él nos revela su voluntad, nos le revela lo que Él es Él. Y en el sacramento, Él se entrega a nosotros y nosotros nos entregamos a Él. Es la manera como nosotros celebramos nuestra alianza con Jesucristo, es en la misa. Y como les digo, lo encontramos en su palabra y lo encontramos también en la Eucaristía. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos estamos acercando a lo que San Pedro dijo, son las palabras de vida eterna. ¿Verdad? A través de su palabra, Dios nos va formando y nos va entrenando en el camino del bien. Y necesitamos nosotros poner atención. Muchas veces nosotros estamos sordos a la palabra de Dios. Y vamos a misa y parecemos muertos, ¿verdad? Está en una misa de cuerpo presente, ¿verdad? Porque nomás el cuerpo estuvo presente, pero no, ni ponemos atención a las lecturas y ni nos acercamos realmente con esta fe a encontrarnos con Dios. Y ahí la misa es el lugar privilegiado del encuentro con Dios. Es la oración más grande que podemos hacer. Es una mesa de la palabra y una mesa de la Eucaristía. Es una reunión de la familia de Dios. Es el momento también en que cada uno de nosotros y juntos como pueblo expresamos nuestra alianza con Jesucristo, nuestra pertenencia a Dios. Por eso la misa es lo más grande que nosotros podemos, en lo que nosotros podemos participar en este mundo, es la misa. Y la cosa es que no es suficiente solamente con escuchar la palabra de Dios, pero hay que ponerla en práctica. El mismo Señor nos lo dijo en el Evangelio. Dice, el hombre que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como el hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Dice, y ahí está la casa muy bonita sobre la arena, llegan las tempestades de la vida y la tumban y la arruinan. Dice, pero la persona o el hombre que escucha mi palabra y la pone en práctica es como un hombre que construyó su casa sobre una roca. ¿Verdad? Y vienen las tempestades de la vida, vienen los problemas, vienen las dificultades y su casa está firme porque está construida sobre la roca. Dice, así es el hombre que escucha mi palabra y la pone en práctica. Entonces, ese es el objetivo principal, es escuchar la palabra de Dios, pero también ponerla en práctica. Es decir, ser obedientes a lo que Dios nos enseña y nos dice en su palabra. Entonces vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecimos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Quién iba a hacer la primera lectura? Araceli. Cuando hagamos las lecturas, el que hace la lectura, si me hace favor de ponerse de pie, proclamar la lectura y luego al final dice palabra de Dios y todos respondemos te alabamos, Señor. ¿Ok? Ok, Araceli, creo que tú eres la de la primera lectura, ¿verdad? Y era el capítulo, ¿cuál era? Ya se Isaías. Ajá. Isaías 45. A ver, las voy a poner aquí. Ok. 1 al 46. ¿Ok? 1 al 46 o 1 y 4 y 6.
El 4. Sí, perdón. Sí, es sí, es, pues ahí está. No la veo porque está chiquita. A ver, permítame. Ok. Isaías 45, versículo 1 y luego del 4 al 6. Ok. Ok. Ujú. Así habla Javé a Ciro, su ungido. Yo te he llevado de la mano para doblegar a las naciones y desarmar a los reyes. Hice que las puertas se abrieran ante ti y no volverían a cerrarse. Por amor a mi servidor Jacob, a Israel, me he elegido, te he llamado por tu nombre y te he lanzado sin que tú me conocieras. Yo soy Javé y no hay otro igual, fuera de mí no hay ningún otro Dios. Sin que me conocieras estuve contigo, para que todos sepan, del oriente al poniente, que nada existe fuera de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora el que va a hacer el salmo, si se pone de pie y nos lee el salmo. Así de corrido, ¿verdad? Salmo 95. Ok. Dice, venga, cantemos alegres al Señor. Alcemos a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, Rey poderoso más que todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y suyas son las cumbres de las montañas. Suyo es el mar porque Él lo hizo, y la tierra firme que moldeó con sus manos. Entremos, postremos para adorarlo, arrodillemos antes el Señor, que Él nos ha hecho porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, ovejas que Él apacienta. Ojalá escuchen hoy su voz y no endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masa en el desierto, cuando me tentaron sus antepasados y pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve disgustado con aquella generación y dije, son un pueblo de corazón rebelde y no conocen mis caminos. Por eso juré indignado, jamás entrarán en mi descanso. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. Ahora me parece que eres tú, Juan, el que va a hacer la segunda lectura de la primera carta a los tesalonicenses. Disculpe, ¿cuáles son los que tengo que leer? A ver, Tesalonicenses. del capítulo 1, versículos del 1 al 5. No me sale, ahí en la pantalla no sale. Es la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Del 1 al 5, ok. Uh-huh. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores de la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahí está hasta el 5.
Ok. Hasta el 5, sí. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, ahora para el Evangelio todos nos ponemos de pie, por favor. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron pues discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle: Maestro, sabemos que eres honrado y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupes por quien te escucha, ni te dejes influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se le cobra, y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó: ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron: del César. Jesús les replicó: devuelvan pues al César las cosas de César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, vamos a tomar asiento. Muy bien. Bueno, ahora les voy a dar unos minutitos para que piensen en esta pregunta. ¿Qué palabra de manera particular me llamó la atención de la palabra que hemos compartido hoy? Es lo primero. Y cómo puedo yo poner en práctica lo que Dios me enseña el día de hoy a través de su palabra. Yo les voy a dar como un minuto para que piensen y apunten qué palabra me llamó más la atención. Muy bien. Ahora vamos a compartir brevemente qué palabra le llamó a cada uno más la atención. ¿Quién quiere ir primero? Levante la mano. Pero no se amontonen. ¿Todo lo que leímos o del último que leímos? Puede ser principalmente del Evangelio. El Evangelio, porque es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Es en las palabras de Cristo. Podemos pensar acerca del Evangelio, pero pudo haber una palabra en la primera lectura o en el Salmo o en la segunda lectura que me llamó particularmente la atención, cualquiera que haya sido. Voy yo primero. Ok. A mí me llamó la atención en el Salmo, que dice, pues lo primero que dice: vengan alegres, demos vivas al Señor. Nomás como, perdí como dándonos la bienvenida para ir a escuchar su palabra y poder obedecer su voluntad diaria, alabando a Dios en cada momento. Sí, pues el llamado a alabar a Dios, ¿verdad? Y a darle gracias y a entrar en su presencia. Ok, muy bien.
¿Quién más? Todos van a compartir, ¿eh? Así que no se van a escapar. Yo voy. A ver, Cristian. Pues a mí me llamó, pues no lo puedo sacar de la cabeza, donde, El Evangelio. donde en el Evangelio Jesús le gritó hipócritas. Ay, ¿cómo le puso? ¿Por qué me ponen trampas? Ujú. Pero a la vez yo no entiendo por qué trampas se está poniendo. O sea, Ok. ¿se refiere a las monedas de César o qué es lo que está pasando ahí? Ok. Bueno, entonces te llamó la atención como él pues regañó a los fariseos, ¿verdad? ¿Por qué Sí. hipócritas? ¿Por qué me están poniendo trampas? Bueno, ahorita te contestamos la pregunta, a menos que alguien sepa cuál es la trampa que le querían poner a Jesús. Ok, ¿alguien más quiere compartir su palabra? La palabra que les llamó la atención. Juan. Pues la parte donde dice que dice, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, que pienso que es como que cuando, por ejemplo, los domingos que son para servirle a Dios, tenemos que dedicarnos a lo que es de Dios y pues ya las cosas mundanas que nosotros hacemos, pues no deberíamos de hacerla, pero pues sería ya como yo lo entiendo como para el resto de la semana, pero el domingo especialmente sería para Dios. Sí, El- sí. Esa es una buena aplicación de la lectura de hoy, ¿verdad? Den a Dios, den al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Muy bien, Juan. Lauro, Miriam o Gabriela, si estás lista. A ver, ¿quién se anima? Miriam. Yo. A ver. A mí me llamó la atención la de Isaías, donde dice que yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, porque pues básicamente uno va así, uno lo sigue y quiere que él siempre vaya enfrente guiando su camino y pues me gustó que dijera que ¿cómo dice? Sí, yo iré delante de ti, aplanaré las pendientes, destrozaré las puertas de bronce, romperé los trances de hierro, ¿verdad? Sí. O sea, como que le promete que va a ir a preparar el camino delante de ti, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. ¿Y Lauro? A ver, déjele digo. Se fue con la niña. O tú, Gabriela, mientras Lauro se prepara. Ok. A mí me llamó mucho la atención la del Salmo, donde dice, entremos en presencia dándole gracias, aclamando con cantos, porque Él es el Señor, es un Dios grande, Rey poderoso, más que todos los dioses. Me gustó mucho, como dicen así, que entremos a la presencia de Él para empezar a escuchar y entender su palabra, como dijo la muchacha al principio, como recibiéndonos con alegría y todo. Ok, muy bien, excelente. Ahora les voy a decir, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, hay diferentes maneras de entenderla. Lo que hemos hecho ahorita, el pensar qué palabra de Dios me llama a mí la atención, qué me está hablando, esa es la manera espiritual, digamos, de acercarnos a la palabra de Dios. Es decir, de buscar la manera como Dios me está hablando a mí en mi situación particular. Y esto es en tiempo de oración. Así es como nosotros nos acercamos, así es como nosotros usamos la palabra de Dios en tiempo de oración. La leemos, ponemos atención, qué palabra me llama la atención, y luego yo veo que de esa manera el Espíritu Santo me está hablando a mí de manera particular a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Esa es la manera espiritual, digamos, de
acercarnos a la palabra de Dios. También hay otras maneras de acercarnos, y en la liturgia podemos ver que generalmente hay un tema o una enseñanza que une la primera lectura con el Evangelio. Y en este caso, si entendemos la primera lectura que habla de Ciro, él era un rey pagano, me parece que era, no me acuerdo si era el rey de Persia o el rey era de uno de los pueblos que conquistaron a Israel. Y él era un rey pagano, era un incircunciso, no tenía nada que ver con la religión de Dios, de Israel. Pero aquí el profeta le está diciendo que Dios lo ha ungido y le ha dado poder, y que a través de él iba a bendecir al pueblo de Dios. Es decir, aquí nos muestra cómo Dios puede utilizar a personas o sea, que ni siquiera son parte del pueblo de Dios, las puede utilizar dentro de su designio en la historia. Y así sucedió con este rey Ciro, porque fue a través de él como los israelitas que estaban en destierro pudieron regresar a la tierra de Israel y construir otra vez el templo y reanudar el culto a Dios en el templo de Jerusalén. Y luego el Evangelio nos dice que Jesús, que los fariseos lo quisieron poner una trampa. Y esta es la trampa. Lo que ellos están tratando de hacer es que él le diga al pueblo que no deben de pagar impuestos al César. El César es, como saben, el emperador romano. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma en ese momento, y ellos tenían que pagarle impuestos al César. Y como siempre, los impuestos son una molestia, ¿verdad? Pero tenían que pagarle al César. Y de acuerdo a la ley de Moisés, solamente deberían pagarle impuestos a sus líderes, en este caso pues a los sacerdotes y a los líderes del pueblo de Israel, que era una teocracia, es decir, estaban gobernados por los sacerdotes, era parte como ellos estaban organizados. Y entonces si Jesús les decía no paguen el impuesto, que es de acuerdo a la ley de Moisés, que tenían que pagar impuestos solamente a los sacerdotes, no paguen el impuesto, entonces pues se metían problemas con el Imperio Romano, ¿verdad? Está enseñando que a la gente que no debe pagar impuestos, entonces era un crimen, ¿verdad? Es como si nosotros, es como aquí en el Estados Unidos, si no pagamos los impuestos, pues ahí nos viene el IRS, ¿verdad? Y es un crimen. Entonces, pero si él dijera paguen impuestos al César, entonces estaría hablando en contra de la ley de Moisés, ¿verdad? Y en ese caso, pues, lo podían acusar de blasfemo. O sea, era una trampa para hacer caer a Jesús. Estaban buscando una manera de acusarlo y una manera de matarlo realmente. Pero el Señor le responde que nosotros necesitamos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la manera como Él lo hace, Él les pide la moneda, un denario, que tenía la imagen del César. Y de ahí viene esa frase, ¿verdad? Denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Porque la moneda tiene la imagen del César, hay que regresársela al César. Y aquí, una manera de entenderlo también es, yo les pregunto, ¿nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de quién? Está en Génesis. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y así como la monedita tenía la imagen del César, dice, regrésenle al César lo que es del César, sus monedas. Dice, y yo que estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, yo necesito regresarle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Y esa es, digamos, la manera como nosotros podemos entender este evangelio que el Señor nos está enseñando, que nosotros debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, al César démosle las cosas temporales, las cosas que son necesarias, paguemos nuestros impuestos, seamos ciudadanos responsables, pero a Dios tenemos que darle lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Yo mismo. Yo tengo que entregar mi vida a Dios, ¿verdad? Esa es una manera de poderla aplicar. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestra oración final para que puedan
para que puedan, pues, ir a misa, a los que van a venir aquí a la misa. Y, ay, permítame, es que aquí me perdí. Ok. Entonces vamos, déjame les comparto la pantalla, porque vamos a hacer la oración final. Vamos a usar from current slides. Ok, vamos a usar esta oración, que es la oración colecta, que la van a escuchar durante la misa. Ok, entonces vamos a decir juntos: Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los veo en misa en un momentito. ¿Ok? Dios los bendiga. Bye bye.